Vamos a continuar con nuestra serie La Salvación, la doctrina de la salvación, número 6, ¿salvado por quién? Seguimos indagando en esa pregunta, ya serían cuatro temas con hoy respondiendo a esa pregunta, ¿salvado por quién? Bueno, los dos primeros temas fue ¿salvado de qué? Entonces, hoy vamos a ver la sexta parte, domingo 3 de marzo del 2024, siendo un poquito más de las 10 de la mañana. Y hoy veremos, como ya está escrito en el pizarrón, cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones del pacto. Entender este tema es muy importante y vamos a entender todo lo que cantamos hace rato acerca del pacto, de la gracia, y lo que acabamos de leer acerca del derramamiento de la sangre, de la ley. Entonces, de verdad les pido que estén atentos en esta mañana a la palabra de Dios y que Dios os confirme en esta su salvación. Entonces, anteriormente ya hemos estudiado de qué somos salvados por Dios, de su ira santa y de nuestros pecados, en esos dos primeros temas. También hemos estudiado por quién somos salvados. Contestando esa pregunta, también comprendimos un poco más la importancia y la necesidad de la cruz. ¿Se acuerdan? Si vimos en el tercer tema la importancia y la necesidad de la cruz. En el cuarto tema vimos la importancia de la expiación desde la perspectiva de que el pecado es ¿se acuerdan? Tres aspectos que vimos del pecado. Es una deuda, el pecado es una enemistad contra Dios y el pecado es un delito. Y en nuestro quinto tema, que fue hace 15 días, vimos que Cristo mismo Él es nuestro rescate, ya que Él es nuestro sustituto ante Dios y Él satisfizo las exigencias de la ley de Dios, como vamos a ver brevemente, al ponerse Él mismo como la expiación y la propiciación que nosotros necesitábamos delante de Dios para recibir de Él esta salvación. Entonces vean qué importante cuando tomamos en consideración la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el centro del corazón del Padre. El Padre no tiene ninguna consideración en nadie más que en Cristo y todos los que están en Cristo. Todos los demás Dios los va a ver y los ve, como vamos a demostrar bíblicamente hoy con la ayuda de Dios y la palabra, los ve como sus enemigos si no están en Cristo. Entonces, cuando tomamos en consideración la cruz de Cristo, la debemos de valorar como un acontecimiento en la historia que se destaca con mucha importancia y trascendencia. Para el creyente, la cruz de Cristo es el punto álgido de su fe. Por eso no debemos pasar por alto la cruz, nunca en nuestra vida. Cuando se menciona que debemos de predicarnos a nosotros mismos, debemos de meditar en la cruz del Calvario y todo lo que eso implica. Y esperamos, repito, con la ayuda de Dios, que hoy de verdad nos vayamos bien nutridos en lo que significó este pacto que Dios hizo con el hombre y cómo obtenemos la salvación a través de este pacto. Es decir, la cruz de Cristo no fue un hecho aislado en la historia, no fue el plan B del Señor, no, fue el plan A. Fue un hecho que surgió de manera determinada, no fue algo que surgió de manera espontánea. La expiación de Cristo fue la culminación, fue el clímax de siglos y siglos de historia redentora de parte de Dios. Siglos y siglos antes Dios había puesto ciertas cosas en movimiento que alcanzaron su punto final con la muerte de Cristo. Y vamos a pasar rápidamente a nuestro primer punto. ¿Por qué era necesaria esa muerte de Cristo? Ya lo hemos estado estudiando en los otros 5 primeros temas, pero hoy vamos a aterrizarlo de manera legal. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Cuál tenía que ser la base de Dios para otorgarnos su gracia? Hemos mencionado esta pregunta y con la gracia de Dios yo la seguiré mencionando, es la que medito todos los días. Si Dios es justo, si Dios es santo, Él tiene que perdonar, pero nunca pasando por alto su justicia y su santidad.
Punto número 1, Adán y el pacto de obras. Vean la diferencia. Y vamos a ver la diferencia entre el pacto de obras y por qué después tuvo que manifestarse en la historia de la humanidad del pacto de gracia. Pero fue algo ya decretado por Dios. No fue el plan B, sino que el pacto de gracia se llevó a cabo en la historia, pero fue algo que ya Dios ya había determinado desde la eternidad pasada. Pero vamos a ver cuál fue nuestro problema. ¿Dónde empezó nuestro problema ante Dios? ¿Dónde comenzó nuestra tragedia, nuestra maldición? Debemos comprender la obra de Cristo de expiación dentro de este contexto más amplio de lo que es un pacto. Vean bien, sería imposible comprender la muerte de Cristo sin comprender todo el proceso del pacto que se desarrolla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vean esto, como les mencioné hace ratito, en el plan eterno de redención, vamos a imaginar la eternidad pasada, pero es un plan eterno, vamos a considerarlo así, la eternidad pasada. En el plan eterno de redención, Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo y determinaron que a través del Hijo se salvarían a muchos pecadores por medio de su vida obediente y su muerte sustitutoria. En este pacto de gracia, Dios el Padre le dio una oportunidad al pecador de tener otra vez una correcta relación con Él. Ese es el pacto de gracia que Dios el Padre hizo con Dios el Hijo en la eternidad pasada. ¿Por qué? Porque Él, siendo omnisciente, sabía que el hombre en Adán iba a desobedecer el pacto de obras. O sea, Cristo fue introducido en la historia porque ya estaba determinado que viniera, porque Dios el Padre, al crear a Adán y a Eva, ya sabía que iban a caer voluntariamente en desobediencia a este pacto de obras. Es muy importante que estén atentos porque vamos a utilizar mucho esas dos palabras, pacto de obras, pacto de gracia, pacto de obras y pacto de gracia. Que Dios me dé y les dé la gracia para a mí de hablar correctamente, palabras sencillas que hasta un niño puede entender, y que ustedes estén atentos a esta enseñanza. Esto puede ser la diferencia entre tu gozo, tu gratitud a Dios, tu entendimiento de esta gracia. Miren esto, escuchen bien esta frase. Dios hace un pacto con todos los seres humanos. Escucha bien, pero lo hace solamente a través de un representante. Dios trata con el ser humano por medio de un pacto, pero lo hace por medio de un representante. Y el pacto de obras, Dios lo hizo con nosotros a través de nuestro representante que fue Adán. Hemos mencionado, teológicamente se conoce como la cabeza federal de la humanidad, nuestro representante. Y todo lo que Adán iba a hacer, iba a repercutir en él y en toda la raza humana. Ese es el pacto de obras. O sea, Dios no dijo, voy a hacer el pacto personalmente con el hermano, la hermana, el fulano. No, hizo un pacto con un solo hombre y ahí estaban todos representados en Adán. Estamos hablando de el primer punto, Adán y el pacto de obras. En ese caso, Dios el Padre hizo un pacto con él. A él lo puso como el mayordomo de la tierra en ese momento. Él era nuestro representante ante Dios, Adán. En el jardín del Edén, antes de que se diera la ley escrita, escucha bien, antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, en el jardín del Edén, vemos los componentes de un pacto. ¿Cuáles son esos componentes? Básicamente, había una promesa en ese pacto. Esto lo vamos a leer. Había una promesa de obediencia y una promesa de vida eterna. Entonces había también una condición. ¿Cuál era esa condición? La obediencia de Adán, pero también había una advertencia. Tres cosas, vean. Una promesa de vida, una condición de obediencia, pero también había una advertencia. Vamos a Génesis capítulo 2.
Y aquí es donde empieza la tragedia humana que nosotros hemos experimentado y seguiremos viendo hasta el día de hoy, por culpa de un solo hombre. Nuestro representante legal ante Dios en ese momento era Adán. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Voy a empezar a leer. Y mandó, véanlo, es un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está. Obedece, puedes hacer esto. Mas, ahí está la advertencia. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya vieron? Vemos una promesa de vida por obediencia, vemos la condición que es la obediencia, pero vemos una advertencia si hay desobediencia. Entonces vemos ahí un pacto entre Dios y Adán. El pacto lo hizo Dios con Adán, no lo hizo con Eva, lo hizo con Adán. Y gracias al Nuevo Testamento sabemos que Adán fue nuestro representante. Dios es el que pone y determina las condiciones y exigencias del pacto de obras. Él es el que dijo: esto tiene que ser hecho así, y cuidadito, si haces esto, te va a pasar aquello. No el hombre dijo: bueno, Señor, no estoy de acuerdo. ¿Qué te parece si lo hacemos así? No, Dios es el que determina el pacto. Él pone la advertencia, la condición, y también pone la promesa. En el huerto del Edén, Dios le dio a Adán un mandamiento con una promesa de vida que llevaba en sí una condición, o sea, obediencia perfecta, no imperfecta, y también incluía una advertencia: si desobedeces vas a morir delante de mí, le dijo Dios. Entonces, miren, ¿cómo sabemos que este mandamiento o pacto dado por Dios a Adán era para vida eterna si lo obedecía? Porque en el momento que desobedeció Adán este pacto de obras, recibió la muerte en su sentido más amplio. Vean ahora cómo el Nuevo Testamento nos va a empezar a contestar el Antiguo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 7, en el versículo 10. Romanos 7, 10. Voy a empezar a leer. Dice el apóstol Pablo, cuando él fue regenerado por Dios y Dios le mostró: no, es que no puedes obedecer a un mandamiento que es para vida. Y hallé y encontré y comprendí que el mismo mandamiento que era para vida, véanlo, si yo obedezco vivo, dice Pablo, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque hay problema en ese mandamiento. No, el problema está en Pablo, estuvo en Adán y ahora está en nosotros. El pacto de obras fue quebrantado por Adán. Ya nadie puede volver a estar a esa altura que Adán fue puesto al inicio. Perdió todo. Entonces vean esto. Entonces, si lo trasladamos al jardín del Edén, ese mandamiento que Dios le dio a Adán de vida: si haces esto, vivirás. Pero también dijo a la advertencia: si haces lo otro, morirás. Adán no lo obedeció. Ese mandamiento para vida a él le produjo muerte. Y como nuestro representante, murió él y también nosotros. Vean esto, la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán: de cierto morirás. ¿Qué significa? Miren, la muerte, como está escrito en el pizarrón, la podemos dividir en 3 aspectos para entenderla mejor. Es una sola muerte, pero se puede dividir bíblicamente en 3 aspectos para entenderla mejor, ya que la muerte siempre significa separación. Escuchen bien, la muerte significa separación. La muerte no es aniquilación del ser humano, no es el cese de la existencia de una persona. No es que desaparece y Dios lo vuelve invisible, lo
lo aniquila. No, no, la muerte es separación. Tengan en mente esa palabra. Miren, el primer aspecto de la muerte es la muerte espiritual, que significa separación con Dios. Es lo que experimentó Adán, una separación con Dios. Pero escucha bien, esta muerte es temporal, la muerte espiritual, en los elegidos de Dios, porque había un pacto de gracia. O sea, sí la experimentan, sí nacen muertos espiritualmente, pero es algo temporal hasta que Dios los regenera. Entonces, este primer aspecto de la muerte fue lo que Adán experimentó en el huerto del Edén, cuando desobedeció el mandamiento del pacto de obras que Dios le dio. Adán verdaderamente, ante Dios, murió espiritualmente para él. Al desobedecer a Dios, Adán siguió vivo físicamente, ¿sí o no? Es lo que leemos en el Edén. Adán siguió vivo físicamente, pero ya estaba muerto espiritualmente para Dios. Se hizo desobediente. Repito, Romanos 7:10, el mandamiento que era para vida, a él le produjo muerte. Adán estaba vivo físicamente, pero muerto espiritualmente para Dios. El segundo aspecto de la muerte es la muerte física, como está escrito ahí, que esto significa separación del alma y el cuerpo de nosotros. Adán, ya muerto en sentido espiritual para Dios, comenzó a experimentar las semillas y los efectos, aún en su cuerpo físico, de esa muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Empezó a experimentar lo que nunca había experimentado. Primero murió espiritualmente y empezó a experimentar en su cuerpo los efectos de esa muerte espiritual, que es cansancio, deterioro, debilidad, enfermedad, vejez y muerte física. ¿Estás familiarizado con eso? Es lo que tú y yo experimentamos. Pero escucha bien, este tipo de muerte también es temporal, pero en este caso es temporal para todos. Tanto los inconversos como los creyentes seremos resucitados en un cuerpo nuevo. Escucha bien, se volverá a unir nuestra alma con un cuerpo nuevo. Los creyentes un cuerpo glorificado, los inconversos un cuerpo eterno pero no glorificado, pero para que vivamos así para siempre. Unos en el cielo con Cristo eternamente y otros en el infierno atormentados aún en su cuerpo que no se va a poder destruir y va a sufrir pero no se va a destruir. Esa muerte es temporal, la física. Todos serán resucitados, unos para muerte y otros para vida. Entonces, miren, la muerte espiritual, vimos hace ratito, es decir, la separación de Dios, se manifiesta también en el tiempo en la muerte física, que es la separación del alma y el cuerpo que comúnmente conocemos como muerte. Podemos decir que los inconversos están vivos físicamente, pero muertos para Dios. Vean este pasaje de Cristo, Mateo capítulo 8. Son palabras fuertes, tenemos que respaldarlas en la Biblia. Y qué mejor con las palabras de Cristo. Mateo 8:22. Vean aquí los adjetivos calificativos que emplea Cristo para todos aquellos que no están en la fe. Mateo 8:22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo está eso? O sea, un muerto físico puede enterrar a otro muerto físico. No, un muerto espiritual, vivo físicamente, sí puede enterrar a su muerto físico. Pero vean, los inconversos tienen vida física por la gracia común de Dios, pero están muertos espiritualmente por el pecado de Adán en el pacto de obras. Efesios capítulo 2, versículo 1, ahí también lo dice. Efesios 2:1, voy a empezar a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Ninguno de nosotros estaba muerto físicamente. ¿De qué muerte habla aquí? De la muerte espiritual.
muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5 de ahí mismo de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, espiritualmente hablando, nos dio vida. Ya teníamos vida física. ¿Qué tipo de vida? Vida espiritual. Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Ahí está, el pacto de gracia. Sois salvos. Vean qué importante va a ser entender esto, hermanos, que Dios nos dé la gracia para esto. El tercer aspecto de la muerte es la muerte eterna o la muerte segunda, que se menciona en Apocalipsis. Y esto significa la separación definitiva de la presencia favorable de Dios en la condenación eterna. Este aspecto de la muerte es definitiva. De aquí ya no sale nadie. Aquí hay esperanza. Si alguien está muerto físicamente, que no está en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, ni ha creído en Cristo, y aún tiene vida física, puede salir de la muerte espiritual por medio de la regeneración del Espíritu Santo y viniendo a los pies de Cristo para salvación. Aunque luego muera físicamente, ya no va a morir eternamente, ya tiene vida eterna, vida espiritual, será resucitado para vida. Pero aquellos que hoy están muertos espiritualmente, o sea, que siguen viviendo como ellos quieren, a una vida moral, buena, ética, gente ejemplar para el mundo, si no se han arrepentido y no creen y sirven a Cristo, están muertos para Dios en sentido espiritual, aunque ellos digan que no. Si no llegan a arrepentirse de sus pecados y alcanzan la muerte física, se manifestará para ellos será la muerte eterna. Y repito, de ahí nadie saldrá. De ahí nadie sale. Por eso era necesario que Cristo viniera, hermanos. De esta muerte eterna o la segunda muerte, nadie puede salvarse o escaparse. Nosotros no oramos por los que ya murieron físicamente. Eso es una blasfemia antibíblica. Una vez que una persona muere, no podemos estar orando por ella. Señor, sácala del purgatorio. Señor, llévala al cielo. No, esos que hacen eso están equivocados. No entienden la salvación. La salvación la debemos de recibir antes de morir físicamente, porque ya tenemos la muerte espiritual. Y si alguien muere físicamente sin ser creyente, directamente va al infierno, empieza a ser atormentado. Cuando venga la resurrección de los muertos, su alma vuelve a unirse a su cuerpo eterno, pero para volver a ser lanzado ahora sí, eternamente, ahora con su cuerpo físico. Pero escuchen bien, esto quizás hace muy duro a Dios, pero Dios no va a tratar con injusticia a nadie. Lo hará porque ellos siguieron viviendo como quisieron y no vinieron a Cristo. Vean entonces cómo se relacionan estos tres aspectos de la muerte. Y esto vino por el pecado de desobediencia de Adán al pacto de obras. Él fue nuestro representante, nos guste o no. Para Dios, Él fue nuestro representante. Y lo que Él hizo le afectó a Él y a toda la raza humana. Para Dios todos nacen muertos espirituales. De verdad. Con mucha vida física. Ay, mira cuánta energía tiene este bebecito lindo. Mira cuánta energía tiene mi nenecito. Sí, pero está muerto espiritual para Dios. Tienes que empezar a predicarle el evangelio, porque él, si llega a crecer y hacer la vida que tú quieres que tenga, mira, mi hijo fue exitoso, pero no se arrepintió de sus pecados, ¿de qué sirve? Está en muerte espiritual, condenado en el infierno por sus pecados. Vean lo que Dios sí manifiesta gracia, pero tuvo que haber el cumplimiento del pacto de obras. Un hombre falló, un hombre tenía que obedecer, ese es Cristo, nuestro segundo representante, el Adán perfecto. Miren que este pecado de Adán y la muerte pasó a todos nosotros. Ya nosotros nacemos pecadores, lo creamos o no, nos guste o no, así es. Lo leímos en Mateo 8:22, palabras de Cristo. Lo leímos en Efesios 2, palabras del apóstol.
Todos nacemos pecadores y muertos en sentido espiritual para Dios y ante Él, justamente por haber desobedecido, todos en Adán. Entonces vean, durante nuestra vida física que tenemos hoy, para Dios estamos muertos espiritualmente. Y como también lo sabemos, porque tú y yo experimentamos aún en nuestro cuerpo físico las consecuencias de esta muerte espiritual. Tú y yo hasta el día de hoy nos enfermamos, sentimos dolores, sentimos que nos estamos deteriorando físicamente y aún mentalmente. Nos estamos envejeciendo y vamos a morir físicamente si Cristo no viene antes. Entonces, vean qué terrible fue la desobediencia de ese pacto de obras. Repito, los primeros dos aspectos de la muerte, la espiritual y la física, no son definitivos, pero son reales. Para Dios son reales, pero no definitivos. Ya que solo los elegidos de Dios, por el llamamiento eficaz de Dios y la obra de regeneración de Dios el Espíritu Santo, recibirán la resurrección espiritual. Por eso se llama nuevo nacimiento. Resurrección espiritual de esa muerte espiritual, para que ahora tengan vida física temporal, pero vida eterna espiritual. Y esto, al estar en Cristo, los libra de la muerte espiritual y también de la muerte eterna, aunque temporalmente mueran físicamente. Vean esto, Juan 5, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:24. Espero que se esté entendiendo, hermanos. De verdad. Que no sea aquí que se pare un loro hablando y hablando. Que se entienda, que lo vivamos, que lo creamos. Que sea vida en nosotros. Juan 5:24. Miren las palabras de Cristo. De cierto os digo. Si dice dos veces un judío, decía de cierto. Era algo muy importante. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al Padre que me envió, tiene vida eterna. O sea, ya no va a experimentar la muerte eterna. Y aquí lo especifica mejor. Y no vendrá condenación. La condenación es la muerte eterna. Sino que ha pasado, miren, de muerte a vida. Ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Obviamente, temporalmente sigue teniendo vida física, pero ya no va a pasar por la segunda muerte. Vean el aspecto maravilloso de Cristo. Vean esta obra maravillosa de Cristo. Y esto lo tenemos por la gracia de Dios. Es decir, solo para los elegidos de Dios, la muerte espiritual, el primer aspecto de la muerte espiritual, será una realidad, sí, pero será una realidad temporal, hasta que son regenerados, hasta que nacen de nuevo por el poder de Dios. ¿Para qué? Para que vengan en arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo. Pero escuchen bien, como dije hace rato, todos los seres humanos, creyentes e inconversos, siguen experimentando en su cuerpo físico las consecuencias temporales de la desobediencia de Adán a dicho pacto de obras. Es decir, todos estamos caminando, creyentes e inconversos, todos estamos caminando hacia la muerte física. Los niños, los jóvenes y los ancianos estamos caminando hacia la muerte física, porque fue un efecto temporal de la muerte que Dios le advirtió a Adán. Si haces esto vas a morir. Los creyentes verdaderos, aunque posiblemente todos van a morir físicamente, ya están vivos espiritualmente para Dios. Los demás, los no creyentes, siguen muertos en sentido espiritual. Además van a morir físicamente como nosotros también, los creyentes, pero la diferencia es que ellos sufrirán la consecuencia eterna de la desobediencia del pacto de obras, la muerte eterna, la segunda muerte, la separación eterna de Dios, castigados eternamente por sus pecados. Ahora sí, leímos el pacto de obras, la promesa de vida, la condición de obediencia y la advertencia. Las leímos en Génesis 2,
versículos 16 y 17. Ahora, vean dónde se menciona en el Nuevo Testamento que Adán es nuestro representante en el pacto de obras. Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, en el versículo 12, empezamos a leer que Dios hizo un pacto con toda la humanidad, como les dije al principio, pero a través del representante humano, que es Adán, para el pacto de obras. Romanos 5:12, voy a empezar a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por véanlo, un hombre, y por ese pecado, ¿cuál fue la consecuencia? Y por el pecado, la muerte entró al mundo. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿En qué sentido pecamos? En sentido legal. En sentido de que Adán fue nuestro representante ante Dios de ese pacto de obras en el jardín del Edén. En ese sentido todos pecamos. Y en ese sentido todos nacemos con la muerte espiritual. Aunque vivos físicamente, pero con muerte espiritual. La cual para los elegidos es temporal. Pero para los inconversos es definitiva. Porque ellos pasarán de la muerte espiritual, así morirán físicamente y luego eternamente serán condenados. Vean ahora los versículos 18 y 19 para no leer todo el párrafo. Versículos 18 y 19, voy a leer las primeras dos líneas de estos dos versículos. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno, vamos a poner ahí, de Adán, vino, ¿qué? La condenación. Ahora utiliza otra palabra, no solo la muerte y el pecado, la condenación a todos los hombres. Brincamos al versículo 19. Porque así como por la desobediencia, otra palabra, pecado, transgresión, desobediencia, de un hombre, los muchos, y vamos a poner aquí cambiar la palabra, los todos fueron constituidos, declarados pecadores. Entonces vean, Adán para Dios es nuestro representante en el pacto de obras. Dios hizo un pacto con el hombre, con toda la raza humana a través de Adán. ¿Y qué pasó en ese pacto? Se desobedeció. ¿Cuál fue la advertencia que Dios le dio en el jardín del Edén? Si comes de este fruto, vas a morir. Vas a morir. Yo soy un Dios santo. Exijo obediencia perfecta. Pero también te voy a recompensar eternamente en mi presencia si obedeces. Pero si no obedeces, Adán, esto te va a pasar. Vas a morir para mí. Vas a morir para mí y lo vas a sufrir espiritualmente, físicamente y eternamente. Vean que, como les dije hace rato, Dios pone las exigencias del pacto, no el hombre. Así lo quiso hacer. Si no fuera así, Dios no sería perfecto y justo. Él tiene que exigir un estándar perfecto. Ahora, miren cómo también el apóstol Pablo menciona que Adán es nuestro representante para toda la raza humana, nos guste o no, lo creamos o no, es la realidad para Dios. Primero los Corintios capítulo 15. Primero los Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Nada más voy a leer la primera línea de uno de estos párrafos, que es lo que corresponde al pacto de obras o a nuestro representante Adán. Primera los Corintios 15, versículos 21 y 22, la primera parte de ambos versículos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hasta ahí. La muerte entró, el pecado, la desobediencia, la transgresión. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, más claro ni el agua. Pero repito, no está hablando solo de la muerte física, sino que ya nacemos muertos en sentido espiritual, aunque vivos físicamente. En Adán todos mueren. Ese fue el pacto, una promesa de vida por obediencia, una condición de obediencia perfecta, pero una advertencia o una sanción de muerte si se desobedece ese pacto de obras.
Adán fue nuestro representante de este pacto de obras y cuando él cayó, todos los hombres cayeron, porque así lo quiso Dios. Este pacto de obras dado a Adán en el jardín del Edén por Dios mismo exigía una obediencia impecable, perfecta, absoluta. No podía ser de otra manera. Ya que, como les dije, la santidad, la rectitud, la perfección de Dios exigen al hombre la misma obediencia perfecta al mandamiento. Escucha bien esto. Muchos pueden quejarse diciendo, y tú puedes ser hoy el que está en su mente diciendo, por un solo pecado de Adán vino la culpa y la muerte también a todos nosotros. La misma Biblia nos contesta esa pregunta. Si tú tienes esa pregunta, pues hasta cierto punto no te sientas mal, pero miren cómo nos contesta el Señor por medio de Santiago en el capítulo 2. Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Por un solo pecadito, una sola frutita, un solo mandamiento, Señor. Vean esto, que nos menciona la palabra. Por un solo pecado de Adán vino la muerte, la culpa, la condenación. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, véanlo, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice Dios por medio de Santiago? Se hace culpable de todos, hasta de esos que quiso obedecer. Entonces, véanlo. Así de estricta era la ley. Así de estricto es el pacto de obras. Por eso ya no podemos salvarnos por medio de obedecer nosotros ese pacto de obras. Ya no podemos, ni Adán pudo cuando era inocente, justo, impecable, porque no tenía pecado hasta ese momento, ni él pudo. ¿Cómo vamos a poder hacerlo nosotros si ya nacemos en muerte espiritual? La ley aquí estaba, cuando Dios le dio la ley a Adán, la ley, vamos a ponerlo aquí, la ley estaba en un estándar, pero Adán estaba en ese estándar. Cuando Adán cayó, el estándar de la ley ahí se mantuvo, pero el ser humano cayó, ya no puede, jamás, nunca decirle, bueno, Señor, dame una segunda oportunidad, la regué, permíteme. No, no es así. Dios no juega con su palabra, Dios no juega con sus mandamientos, Dios no jugó con este pacto de obras, no estaba jugando las adivinanzas con Adán. Ciertamente Adán hizo cosas buenas para con Dios bajo este pacto de obras. No lo dudamos, hizo muchas buenas obras bajo este pacto de obras. Pero como leemos aquí y vemos que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, bastó una sola desobediencia a dicho pacto para que Adán se haga culpable de todo el pacto. La ley de Dios así es. La ley de Dios así es. Por eso nadie puede salvarse por sus obras ni por su obediencia. Nadie podrá jamás. Miren ahora cómo lo menciona el profeta Oseas, que está después de Ezequiel y de Daniel. Ezequiel, Daniel, después sigue Oseas en el capítulo 6. Porque muchos dicen, no, es que no vemos la palabra pacto en el jardín del Edén. Pero como vemos los elementos propios de un pacto, una promesa de vida, una condición de obediencia y vemos una sanción por desobediencia, vemos como ahora en Oseas 6, versículo 7, el profeta Oseas, bajo inspiración divina, escribe esto. Mas ellos, aquí está hablando del pueblo de Israel, mas ellos, el pueblo de Israel, cual Adán, traspasaron el pacto. Véanlo. Mas ellos, el pueblo de Israel, igual que Adán, traspasaron, desobedecieron, violaron el pacto. Y ahí prevaricaron contra mí, dice el Señor. El profeta Oseas compara al pueblo de Israel con Adán en el sentido de que ambos violaron, traspasaron, desobedecieron dicho pacto de obras. Es decir, no se mantuvieron en obediencia al pacto de obras. Leímos en Santiago 2:10, la rigidez de esa ley. Basta que falles una sola vez para Dios, mereces la muerte. Eso le dijo Dios a Adán. Ahora, escucha bien esto.
Aquí ya vimos que el profeta Oseas menciona a Adán antes de la ley escrita del Antiguo Testamento, pero ahora menciona la ley escrita. Vean la diferencia. El pacto de obras no empezó en el pueblo judío, empezó en el jardín del Edén. Escucha bien esto, por favor. ¿Qué podemos decir de toda la ley de Dios escrita muchos años después, conocida como el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Qué podemos decir que es eso entonces? Si se falló desde Adán, si el pacto de obras se falló, el hombre falló desde Adán, entonces ¿por qué cientos de años después Dios le dio la ley escrita al pueblo judío? ¿Por qué? Escuchen bien esto. El pacto de obras fue dado inicialmente a Adán en forma breve, en forma oral y de manera directa de parte de Dios. En cambio, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley y después todo el Antiguo Testamento, es el mismo pacto de obras dado por Dios verbalmente, reducidamente a Adán, pero ahora detalladamente, de manera escrita y de manera extensa. La ley del Pentateuco, escucha bien, es una reedición y una ampliación de ese pacto de obras del jardín del Edén. Ya que ahora sí vemos en el Antiguo Testamento todas las estipulaciones detalladamente, extensamente de dicho pacto de obras. La ley, el Pentateuco, penta significa 5, los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Y escucha bien, era lo que Cristo tenía que obedecer para que tú y yo seamos salvos. Cristo se sometió a la ley ceremonial, a la ley civil y a la ley religiosa por nosotros. O sea, ese pacto breve que Dios le dio en esos 2 versículos que leímos, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol, el fruto de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que comas vas a morir. Eso que le dio de manera verbal, breve, directa, a Moisés se le dio en el monte de Sinaí de manera extensa. Es el mismo pacto. Por eso dice Oseas, ni Adán, ni los israelitas han podido, y hasta el día de hoy el pueblo judío no va a poder cumplir la ley, no son salvos por la ley. Ellos pensaron que Dios les dio la ley, tenemos la capacidad. No, no tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad, pero no tenemos la capacidad. ¿Por qué? Por el pecado de Adán que pasó a nosotros y estamos muertos espirituales. Es lo que no sabe el pueblo judío, es lo que nosotros ahora sabemos por la fe. El pacto de obras lo vemos en el Antiguo Testamento, es una reedición extensa, escrita, concisa de lo que es el pacto de obras que inicialmente se dio de manera breve, verbal, por Dios a Adán. Este pacto de obras fue traspasado y desobedecido desde el jardín del Edén por Adán, por su desobediencia, y toda la raza humana caímos en pecado y muerte espiritual para Dios, porque Adán fue nuestro representante. Y como les dije, esto quiere decir que ni el pueblo judío, ni nosotros, pero ni el pueblo judío a quien fue dado este pacto de obras escrito de manera detallada, reeditada, puede obedecer este pacto en forma de mandamientos. Es de esta manera que el pacto de gracia se entiende mejor, hermanos. Si entendemos lo que sucedió en el Edén, si entendemos lo que ha sucedido con el pueblo judío antes de que Cristo llegara, que el pacto de obras fue quebrantado, ya no podemos obedecerlo, y además ese pacto de obras tiene que cumplir su sanción. De cierto morirás, tienes que morir. Ya no hay segunda oportunidad por medio del pacto de obras.
Tiene que haber una muerte. Entonces, cuando se comprende que el pacto de obras dado a Adán, al ser humano, ha sido traspasado y ya no puede ser obedecido por él por su propio pecado, Dios el Padre, previendo y conociendo esta caída de Adán, es que hizo un pacto de gracia con el hombre, pero a través de Cristo, nuestro segundo representante. Pero como vamos a ver en el segundo punto, Cristo tuvo que cumplir las estipulaciones del primer pacto. Y no solamente eso, no era suficiente su obediencia, porque ya había una transgresión del pacto y el pacto demanda muerte. Los dos aspectos del pacto, los dos aspectos de la ley, Cristo los cumplió. Porque cuando Adán entró al mundo, no había muerte ni pecado. No se había violado la ley del pacto. Pero cuando Adán cayó, el pacto fue traspasado. La maldición fue dada. Cristo vino. Sí tuvo que obedecer el pacto de obras. Bueno, ¿y la sanción dónde queda? Dice Dios. Ok, sí, perfecto. Voy a mandar a Cristo como hombre. Ahora, Él va a obedecer en vez de Adán el pacto de obras. Pero ¿y la sanción dónde queda? ¿Y la amenaza del pacto? Cristo también la vivió. Cristo también lo experimentó. Por eso, si entendemos este pacto de obras quebrantado por Adán, que podemos decir, Señor, pero es un poco injusto por el pecado de él. Yo también morí. Bueno, por la justicia de Cristo tú eres justo. Por la muerte de Cristo tú eres perdonado. Por eso les dije, Dios hace un pacto con toda la raza humana a través de un representante. Y nuestro segundo y último representante perfecto es Cristo. Ya no necesitas cumplir el pacto de obras. Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Su obediencia pasa a ser nuestra cuando creemos en Él. Por eso repito esta frase. De esta manera es que el pacto de obras se entiende mejor cuando se comprende que el pacto de obras dado a Adán, al ser humano, ha sido traspasado y ya no puede ser obedecido ni por Adán ni por nadie, debido a nuestro pecado y debido a nuestra muerte espiritual. Ya no podremos ser salvos para Dios. El hombre no puede ser salvo para Dios por medio de obedecer él mismo el pacto de obras, por medio de tratar y obedecer él mismo la ley. Escucha bien, no te vas a obedecer por querer obedecer ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, es por creer en la obediencia de Cristo. Pero si no entiendes lo que pasó en el jardín del Edén, si no entiendes qué pasó con el pueblo judío, entonces tú sigues esforzándote para alcanzar la salvación. Y escucha bien, sigues esforzándote por mantenerte salvo. Tenemos que descansar en la persona de Cristo por lo que Él hizo. Entonces, Dios el Padre, previendo esta caída de Adán, hizo el pacto de gracia, pero ahora con su Hijo. Miren qué maravilloso lo escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Por si alguien sigue teniendo dudas, pero dudas que quiera aprender, no dudas para confrontar, sino que tenga un respaldo bíblico lo que creemos. Gálatas 3, 17. Vean esto. Qué maravilloso es esto. Esto, pues, digo, el pacto, miren, previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo, el pacto de gracia. La ley escrita, la ley del Antiguo Testamento, el Pentateuco y todos los demás libros del Antiguo Testamento, la ley que vino 430 años después, de manera escrita, detallada, reeditada, no lo abroga para invalidar la promesa. Y dice en todas sus cartas el apóstol Pablo, por la ley no vamos a alcanzar la justicia. ¿Qué significa por la ley? No es por obedecer el pacto de obras que tú y yo desobedecimos en Adán. Ya no es así. Es por la justicia de otro, por creer en la justicia de otro. Miren, el pacto previamente ratificado. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. El pacto de gracia.
porque se violentó y se traspasó el pacto de obras. Tenía que venir un segundo representante. Tenía que venir un segundo representante para que nos pusiera en buenos términos con el Señor. Por eso a Cristo se le conoce bíblicamente, neotestariamente, como el segundo y el último Adán. Vamos a 1 Corintios, retrocedemos de Gálatas a 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 y 47. Hace rato leímos de 1 Corintios 15 los versículos 21 y 22. Ahora vamos a leer 1 Corintios 15, versículos 45 y 47. Empiezo a leer. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. La palabra postrer significa el último Adán. O sea, el primer Adán fue el que estaba en el huerto del Edén. Al segundo Adán lo vemos en el huerto de Getsemaní. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Véanlo. Entonces, Dios el Padre hizo el pacto de gracia con los hombres ya pecadores. Véanlo, vean la diferencia. El pacto de gracia ya es para hombres pecadores. El pacto de obras era para hombres inocentes. Hasta ese momento. Pero una vez que caen, pues necesitan un pacto de gracia. Pero que no invalida el pacto de obras. Entonces Dios el Padre hizo el pacto de gracia con los hombres ya pecadores, pero con su nuevo y último representante, Cristo Jesús. Adán fue nuestro representante en el primer pacto, en el pacto de obras, pero Cristo lo es en el pacto de gracia. Y el último pacto es ese, no habrá otro. No habrá otra forma de salvación. Este pacto de gracia en Cristo significa que Él vendría a este mundo caído ya y perdido por el pecado de Adán y obedecería por nosotros, todos los seres humanos. Él lo obedecería por todos nosotros, ese pacto de obras que Adán había transgredido. Regresamos a Gálatas. Ahí también lo dice, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Todo lo que el profeta Moisés escribió, Cristo lo cumplió a cabalidad. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué? De manifestar ese pacto de gracia. Dios envió a su Hijo, nacido, miren esta frase, nacido de mujer, nacido como hombre, como un ser humano, pero nacido bajo la ¿qué? Bajo la ley. O sea, bajo las exigencias del pacto de obras. Que ahora, cuando Cristo vino, ya no solamente era lo que Dios le dijo verbalmente a Adán, sino que ya tenía el pacto escrito en lo que se conoce como todo el Antiguo Testamento. Y más importantes, los 5 primeros libros, el Pentateuco. Cristo tuvo que obedecer ese pacto de obras como hombre por nosotros. Era necesario que Él viniera para que estuviera debajo de la ley. En ese momento era el Antiguo Testamento. Como mencionamos antes, el pacto de obras exigía obediencia perfecta para vida eterna, pero incluía una advertencia por desobediencia, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente cada mandamiento del pacto de obras y teológicamente se conoce como su obediencia activa a dicho pacto o ley. Cristo mismo lo decía. Miren Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 15, vemos que Cristo sabía que tenía que cumplir toda la ley. Y miren cómo se lo dice a Juan el Bautista. Voy a empezar a leer Mateo 3 del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, a Juan el Bautista al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía
diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Miren cómo le contesta Cristo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hasta el mismo Juan creo que entendió en ese momento, sí es verdad. Él es el sustituto, él tiene que llevar y estar bajo los ritos, bajo las ceremonias. Todo lo que nos fue dado en el pacto de obras que Adán no pudo cumplir, ahora de manera detallada y reeditada en todo el Antiguo Testamento, Cristo lo tiene que hacer. Y Cristo mismo decía, tenemos que hacer toda justicia. Miren ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 45 y 46. Juan 8, 45 y 46. Empiezo a leer. A mí y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y aquí está la pregunta. Cristo los confronta. Miren, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Miren eso, ¿quién me redarguye de pecado? Hace rato en Mateo 3 dijo, tenemos que hacer toda justicia. Pero ahora, no hago pecado. ¿Quién de ustedes ha visto que yo estoy en pecado? Era necesario que Él cumpliera este pacto de obras de manera activa. Repito, la obediencia de Cristo para su conocimiento, para su estudio, para entender los dos aspectos del pacto de obras ya quebrantado, tenía que obedecerlo perfectamente. Pero un pacto de obras ya quebrantado tenía la advertencia de morir. Tuvo que morir la obediencia pasiva, de lo que vamos a ver brevemente en el segundo punto. Cristo obedeció activamente todos los mandamientos del pacto de obras por nosotros como hombre bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús constantemente anunciaba y demostraba con su estilo de vida, no solamente con su boca, con su estilo de vida, que Él sí obedecía el pacto de obras escrito en el Antiguo Testamento. Él fue el único judío que lo pudo hacer, podemos decir. Él cumplió activamente con la exigencia de dicho pacto, obediencia perfecta para la recompensa de vida eterna. Pero aún faltaba cumplir o satisfacer el otro aspecto del pacto de obras, ya quebrantado por Adán, es decir, faltaba cumplir las consecuencias por haber desobedecido dicho pacto a Adán en el huerto del Edén. Cristo tenía que experimentar esa muerte que tenía como sanción la desobediencia. Era una muerte ante Dios. Alguien tenía que morir en lugar nuestro para que todo el pacto de obras quede satisfecho. Punto número 2. Cristo y el pacto de gracia. Ya vimos que Adán fue nuestro representante en el pacto de obras. Ahora, Cristo y el pacto de gracia. Repito, el pacto de obras dado a Adán por Dios en el jardín del Edén fue en forma breve y oral. Y después fue dado a Moisés en el monte de Sinaí en forma extensa y detallada. Y ahí también incluía la sanción de la muerte del ser humano por desobedecerlo. Y esa sanción tenía que cumplirse. El pacto de obras en sus dos aspectos, obediencia perfecta y muerte por desobediencia, se tenían que cumplir por otro en lugar de nosotros. Por eso ya es gracia. Cristo lo hizo por nosotros. No el hombre se salva por sí mismo. Es Cristo salvándonos. Si recuerdas, hace rato leímos en Santiago 2:10 que cualquiera que guardare toda la ley de este pacto de obras, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos los demás puntos de dicha ley del pacto de obras. Pero ahora vamos a leerlo en Gálatas capítulo 3, en el versículo 10. Gálatas 3:10. Aquí lo dice, lo que leímos en Santiago 2:8, lo dice también Santiago 2:10, lo dice también Gálatas 3:10. Miren,
Y este versículo lo puedes encontrar en Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27:26. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cuál ley? Del pacto de obras, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a ponerlo de manera positiva. Bendito todo aquel que sí permaneciere en todas, véanlo, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿por qué dice allá maldito? Porque no podemos cumplir ya el pacto de obras nosotros. Es Cristo quien lo cumplió por nosotros. Nuestra salvación es de gracia. O sea, no tuvimos que hacer nada, pero otro hizo todo por nosotros. Ese es el respaldo legal que Dios tiene para decirle a todo el universo: yo los perdoné, sí, pero no pasé por alto mi justicia. Yo los perdoné de gracia, pero mi pacto de obras fue cumplido a cabalidad en su obediencia y en su consecuencia por desobediencia. Cristo se hizo maldito, como vamos a leer. Cristo se hizo maldito de Dios, anatema de Dios por nosotros, para satisfacer esa ley, ese pacto de obras. Entonces, según este versículo, es maldito para Dios, nos guste o no, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley del pacto de obras para hacerlas. Y añadimos esto: desde la caída de Adán nadie ha permanecido en obediencia a este pacto de obras. Entonces, no solamente tenemos muerte espiritual para Dios, estamos caminando a la muerte física, somos malditos. Escucha bien, tú eres un maldito de Dios si no estás en Cristo. No yo lo digo, lo dice la palabra. Lo dice Deuteronomio 27 y lo dice Gálatas 3. Se oye fuertísimo, pero vean esto: si entendemos esto, valoraremos a Cristo y su salvación. Que no fue algo sencillo lo que Cristo experimentó. No fue una bagatela lo que Cristo hizo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó en este mundo para vivir y morir lo que tú y yo nunca íbamos a poder hacer. Una obediencia a la ley para ser ahora por Cristo los benditos de Dios. Y Él sufrió el abandono, la muerte espiritual y la muerte física por nosotros. Dios es justo, Él nunca va a pasar su justicia por alto. Cristo, como nuestro segundo Adán o nuestro segundo representante, tomó nuestra maldición ante Dios para cumplir con esta sanción o advertencia de la ley por haber desobedecido ese pacto de obras. Ahí mismo en Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cómo? Dijo: los perdono, soy muy bueno. No. Hecho por nosotros hombre y hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Desde la caída de Adán en el huerto del Edén, nadie puede cumplir con este pacto de obras y estamos bajo la maldición de Dios. Solo Cristo, el último y segundo Adán, puede quitarnos la maldición de Dios por nuestra desobediencia en Adán. Cristo mismo se hizo maldito por nosotros en la cruz y con su muerte Él fue separado de Dios por nosotros. Esto es lo que se conoce como la obediencia pasiva de Cristo al pacto de obras. Hace rato vimos que Él dice: tenemos que hacer toda justicia. ¿Quién me redarguye de pecados? Obediencia activa. Y la obediencia pasiva fue cuando Él estaba colgado ahí, recibiendo toda la ira de Dios que nosotros merecíamos, haciéndose maldito y pecador por nosotros, en sentido legal. En ese momento inmóvil en una cruz recibió el castigo que merecen todos los que han traspasado el pacto de obras desde Adán. Recibió la muerte espiritual
Recordemos que la palabra muerte significa separación, no aniquilación, separación. Fue separado de Dios. Ahora vamos a entender mejor las palabras de Cristo en Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46 dice Cristo: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa el desamparo de Dios? La separación de Dios, cortado de Dios, cortado de la presencia favorable de Dios, hecho maldito, hecho pecado por nosotros. Por eso es una salvación de gracia, es lo que tú y yo merecíamos. Dios ideó esta salvación sin pasar por alto el pacto de obras. El pacto de gracia incluye un pacto de obras que se tiene que satisfacer en sus dos aspectos: obediencia perfecta y sufrir la sanción por la desobediencia. Así como el primer Adán, mencionamos en el primer punto, así como el primer Adán en el huerto del Edén recibió y experimentó primero ¿qué? La muerte espiritual, no la muerte física. Experimentó la separación con Dios antes de experimentar la muerte física. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue muerto, abandonado, desamparado por Dios, cortado de la presencia favorable de Dios de manera espiritual primero, y luego lo hizo de manera física. Vean cómo la culpa, vimos en el primer punto, Adán y el pacto de obras. Vean cómo la culpa y el pecado de Adán por haber violado ese pacto de obras son imputados, son colocados en nuestra cuenta, y por ello merecemos la muerte por dicho pecado, el pacto de obras. Pero ahora vemos la gracia. También todos nuestros pecados, todos, hasta los que no hemos cometido a partir del día de mañana, todos nuestros pecados desde el primer Adán fueron colocados sobre el cuerpo de Cristo mientras estaba colgado en una cruz ante los ojos de Dios. Por eso les vuelvo a decir, Dios trata con todos los seres humanos por medio de un representante, o por medio de Adán y el pacto de obras, o por medio de Cristo y el pacto de gracia, que incluye el cumplimiento del pacto de obras. ¿Quién es tu representante el día de hoy? ¿Eres bendito de Dios en Cristo? ¿Estás vivo? ¿Dios quitó esto con su vida y su muerte? ¿O eres un maldito de Dios, muerto espiritualmente, caminando a la muerte física, y si no te arrepientes antes, segunda muerte o muerte eterna, separado absolutamente de Dios en Adán y el pacto de obras quebrantado? ¿Quién te representa ante Dios? No te vas a poder salvar por ti mismo, jamás. Evítate la pena de experimentarlo. Quítate esa idea de que digas: no, yo cuando esté en mi lecho de muerte, en mi último día, me voy a arrepentir después de haber vivido como yo quise. No, tampoco. Si tú piensas así hoy, tienes más condenación, porque ya escuchaste el Evangelio. Ya escuchaste, estás escuchando lo que Adán hizo y caímos en él. Pero ya estás escuchando lo que Cristo hizo y somos restaurados a la presencia de Dios en él. Vean cómo esos dos representantes son los únicos que Dios toma para tratar con todos los seres humanos. O Adán en el huerto del Edén, o Cristo en el Gólgota, muriendo en la cruz. Dios el Padre, tenlo por seguro, aunque se escuche fuerte y no se predique, Dios el Padre abandonó y mató espiritualmente a Cristo. Lo separó de su presencia favorable por causa nuestra y de nuestra desobediencia al pacto de obras desde Adán. Cristo en nuestro lugar experimentó la muerte espiritual, la separación de Dios, y además la muerte física, la separación de su cuerpo físico, para que los pecadores elegidos de Dios no experimentemos más la muerte espiritual, pasemos a vida espiritual y nunca lleguemos a experimentar la muerte eterna o la segunda muerte bajo la ira de Dios.
Cristo cumplió la sanción de ese pacto de obras quebrantado. Murió por nosotros, bajo la sentencia que el Padre le dio a Adán desde el jardín del Edén. De cierto, morirás. Cristo recibió toda la ira de Dios que nosotros merecíamos por desobedecer la ley del pacto de obras. El primer Adán recibió la muerte espiritual y luego la muerte física por desobediente, pero escucha bien. El segundo Adán, Cristo, recibió ambas muertes, la espiritual y la física, pero siendo obediente al pacto. Adán sí lo merecía y todos nosotros, Cristo no lo merecía. Eso le da un valor infinito. Como hombre lo hizo, claro, bajo el poder del Espíritu Santo. Adán sí lo merecía, todos nosotros lo merecemos, Cristo no lo merecía. Pero ese es el pacto de gracia que Cristo cumplió. Lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Porque Él sí sabe cómo es el Padre, es un Padre justo. Y Él se puso en nuestro lugar para redimirnos de la maldición por haber quebrantado el pacto de obras. Vean esta cualidad de la obediencia perfecta de Cristo en su vida activa al pacto de obras y su muerte bajo la sanción por haber desobedecido el pacto de obras. Lo hizo como hombre, le da un valor supremo a su sacrificio en la cruz. Murió como hombre, sí, 100% Dios, pero murió como hombre, 100% hombre. Leímos hace rato en Gálatas 4, vino bajo mujer, nació bajo mujer, bajo la naturaleza humana, no pecaminosa, y vino bajo la ley, bajo el pacto de obras. Miren, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos otra vez a Dios. No estábamos con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso solo los que creen en Cristo, en su vida obediente, en su muerte sustitutoria, son restaurados a la relación con el Padre. Porque Cristo cumplió a cabalidad la ley, el pacto de obras por nosotros. Lo que nosotros ya no podíamos hacer por nuestras obras, Cristo lo hizo con sus obras, pero recibimos esa salvación de gracia para nosotros. No tenemos que hacer nada, Cristo lo hizo, el Padre Santo y Justo lo envió a hacerlo, por amor, para manifestar su bondad hacia pecadores. Adán murió espiritual y físicamente siendo culpable. Cristo murió espiritual y físicamente siendo obediente al pacto de obras. Para que dicho pacto ahora se cumpliera y no nos condenara, alguien tenía que obedecerlo perfectamente y a la vez tenía que sufrir las consecuencias o las amenazas por desobedecer dicho pacto de obras. El pacto de gracia de Dios no solo se dio para los hombres inocentes. En muchos lugares piensan que el pacto de gracia es dado por Dios para los hombres que sí obedecen. No, el pacto de gracia Dios lo dio para los hombres ya pecadores. El pacto de gracia de Dios no solo se dio para los hombres pecadores, que ya no son inocentes, sino el pacto de gracia Dios lo planeó en Cristo para aquellos que merecen la justicia de Él en el infierno eternamente y que además no merecen esta gracia de Dios. Dios no salva a nadie por su obediencia. Dios salva a pecadores. Cristo lo dijo, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Todos los que Dios, el Padre, contempló en el pacto de gracia con Cristo son pecadores. Él nos salva, gente buena. Claro, hay grados de maldad.
entre los pecadores que Dios salva en Cristo. Pero todos son pecadores, de manera legal por herencia del pecado de Adán y de manera natural. Todos pecamos en todo tiempo, todos los días, en todo momento. No alcanzamos nunca el estándar del pacto de obras, nunca. Desde que cayó Adán nadie puede. ¿Quién pudo? Cristo. Tú estás en ese representante. ¿A través de quién te mira un Padre justo y santo? ¿A través de Adán o a través de Cristo? Espero que hoy todos podamos contestar esa pregunta y podamos ir todos a Cristo. El pacto de gracia, véanlo, no anula el pacto de obras. El pacto de gracia hacia los que ya son pecadores por Adán estipulaba el cumplimiento del pacto de obras ya transgredido en el jardín del Edén. Adán lo desobedeció este pacto. Cristo obedeció este pacto, esta ley ya roto por el hombre. Pero eso también incluía la separación de Dios bajo su ira por los pecadores. El pacto de obras se dio a un hombre que hasta ese momento, y todos en Adán representativamente éramos justos e inocentes, pero el pacto de gracia se da a hombres culpables. Porque una vez que Adán violó, transgredió este pacto de obras, dígame, ¿quién ya no es culpable? ¿O quién sigue siendo inocente? Ni Adán siguió siendo inocente. Y como nuestro representante para Dios en este pacto, todos somos culpables y malditos y condenados de Dios. Pero Cristo, con su vida perfecta, su muerte sustitutoria, nos libra de la maldición de la ley. Pero Él tuvo que haber sido hecho maldito. Vean esto, muchos dicen, no, Dios realmente no desamparó a su Hijo en la cruz. No puede ser. No lo desamparó. Escucha bien, si nosotros creemos que Cristo no fue totalmente desamparado por Dios, entonces todavía merecemos el desamparo de Dios. Porque alguien tenía que sufrir esa muerte verdadera por nosotros. Si fue algo a medias, entonces queda todavía algo de la ira del Padre para nosotros. Cristo lo sufrió todo en la cruz. Y cuando Él lo experimentó fue cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo nunca lo había experimentado. Él es el bendito, bendito, bendito Hijo del Padre por toda la eternidad. Nunca lo había experimentado. Pero lo hizo por amor a nosotros. Él tenía que morir. Dios así lo quiso. Entonces, si Jesús no fue realmente desamparado por Dios en la cruz, aún tenemos nuestros pecados en nosotros. No tendríamos redención porque nosotros seguiríamos separados de Dios. No tendríamos salvación. La razón de ser de la cruz es que si Jesús iba a cargar con nuestros pecados y las sanciones del pacto de obras, tenía que haber sufrido la maldición completa de Dios por nosotros en la cruz. Una maldición completa. Tenía que sufrir el desamparo completo, máximo, de parte de ese Dios y Padre Santo y justo. Este fue un acto de justicia divina. Dios en la cruz, Dios el Padre en la cruz, mostró públicamente cuál es la consecuencia por violar el pacto de obras de la ley. Hemos oído muchos sermones sobre el dolor físico de la crucifixión. Hemos oído muchos sermones acerca de la muerte física que experimentó Cristo. Hemos leído muchas descripciones detalladas de los latigazos que recibió, de la corona de espinas que fue colocada en su cabeza, de los clavos que traspasaron sus 4 extremidades, de la sed que tuvo ahí colgado. Con seguridad, la agonía física de la crucifixión fue algo espantoso para nuestro Señor. Pero escucha bien, miles murieron crucificados antes y después de Él. Y puede ser que ellos hayan sufrido muertes físicas mucho más dolorosas que la de Cristo.
pero solo una persona recibió alguna vez. Solo una persona recibió alguna vez en la cruz toda la maldición completa de parte de Dios. Todos los que murieron crucificados, sí tuvieron quizá una muerte física horrible, quizás hasta peor que la de Cristo, porque muchos fueron hasta quemados mientras estaban siendo crucificados. Pero ninguno de ellos experimentó la maldición completa de Dios, solo Cristo. Y esa maldición puesta en él lo salva. De verdad, hermanos, él fue abandonado por el Padre. Si no hubiera sido así, tú y yo estaríamos caminando hacia el abandono que queda del Padre. Cristo fue completamente abandonado, recibió la maldición completa del Dios Santo y Justo por haber el hombre desobedecido el pacto de obras. No era suficiente que él obedezca, tenía que morir de esa manera. Dudo mucho que Jesús fuera consciente de los clavos. Dudo mucho que Jesús fuera consciente de la lanza que traspasó su costado, porque él estaba más sobrecogido por las tinieblas del juicio de Dios. Fue encerrado en tinieblas, juzgado por nosotros. Su muerte espiritual, su separación con Dios fue infinitamente peor que su muerte física. Y él lo experimentó para que nosotros no la experimentemos. Su muerte espiritual fue peor que su muerte física. Mientras estaba en la cruz, Jesús experimentó toda la maldición de Dios. ¿Qué significa eso? Experimentó toda la presencia desfavorable de Dios, el mismo infierno, la ira y el castigo de Dios que tú y yo merecíamos. Cristo había sido completamente despojado de la gracia y la presencia favorable de Dios, para estar en la presencia desfavorable, para sentir en su alma la presencia desfavorable de Dios, su ira y su castigo por el pecado. Cristo fue totalmente despojado de las bienaventuranzas del Padre. Él se convirtió en una maldición de Dios por nosotros, para que un día muy cercano, tú y yo podamos ver el rostro de Dios. Cristo lo hizo para que la luz del rostro del Padre nos ilumine, pero para eso Dios le dio la espalda a su propio Hijo, en tu lugar y el mío. No es extraño que Cristo gritara, y gritó desde lo más profundo de su alma: Padre, ¿por qué me has desamparado? De verdad, hermano, lo que Cristo experimentó, de verdad no se lo deseo a nadie. No puedo imaginar lo que Cristo experimentó en las manos del Dios airado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y Cristo lo experimentó por ti y por mí. En el momento en que Cristo asumió los pecados de sus escogidos, se convirtió en la persona pecadora más grotesca y obscena de la historia del mundo. Pero eso lo hizo en sentido legal, no de manera natural. En sentido legal, él fue colocado como el peor de los pecadores, fue declarado pecador, fue declarado maldito. Y Dios el Padre, siendo completamente santo, no pudiendo mirar tanta iniquidad, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, el Padre le dio la espalda. El Padre quitó su rostro de él por nosotros. El pacto de obras tenía que ser cumplido en su totalidad. El Padre le apagó la luz espiritual a Cristo, cortó de su presencia a su Hijo. Ahí estaba Jesús, el Hijo con quien el Padre se sentía complacido. Ahora estaba colgado en las tinieblas, aislado del Padre, cortado de su comunión al recibir en sí la maldición de Dios, no a causa de sus propios pecados, sino por los pecados nuestros que Él, por voluntad propia, asumió y tomó a su cuenta por nosotros. Cristo vino específicamente a cumplir el pacto de obras por nosotros y a sufrir la sanción por haberlo desobedecido.
Este es el pacto de gracia. Repito, hermanos, antes de pasar a nuestro tercer punto. El pacto de gracia es este. Un pacto de Dios el Padre, pero con Dios el Hijo, para que Él viniera al mundo a obedecer el pacto de obras que Adán ya había desobedecido. Y además, como hombre, Cristo sufriría todo el castigo que implicaba dicha desobediencia a dicho pacto, la muerte espiritual delante de Dios. Recuerden, hermanos, el pacto de obras fue dado por Dios a un hombre justo, recto e inocente. Hasta ese momento era Adán, el pacto de obras. El pacto de obras Dios no se lo dio a un hombre pecador todavía. El pacto de obras que Adán recibió, lo recibió él siendo recto, justo e inocente. Pero siendo justo, recto e inocente, sin fuerzas externas que lo obligaran, desobedeció el pacto de obras y se convirtió a partir de ese momento, delante de Dios, en un hombre impío, torcido y culpable. Entonces el pacto de obras no fue lo que falló, ya que el pacto de obras era la oportunidad de Adán y toda la raza humana de tener vida eterna y estar en la presencia favorable con Dios, pero si este pacto se obedecía a cabalidad. Pero una vez que Adán desobedeció el pacto de obras, se hizo culpable y murió para Dios en sentido espiritual. Esta condición caída, mortal y pecaminosa también incluía a toda la raza humana. En esa terrible condición espiritual del hombre, ya le fue y ya le es imposible volver a salvarse a través de la obediencia a dicho pacto. ¿Cómo puede ser salvo ahora un hombre desobediente al pacto de obras? Ya no puede. ¿Cómo puede volver un hombre caído a volver a ser justo, recto e inocente después de desobedecer dicho pacto? Ya no puede. Para Dios ya no se puede. Para los soberbios sí se puede, pero no lo lograrán. En su mente piensan, yo sí puedo, pero nunca lo lograrán. Para Dios ya no se puede. Una vez que Adán cayó, caímos todos y ya no se pudo restaurar por las obras ese estado de inocencia, por las obras humanas. No solo ya no se puede volver a esa posición original de Adán que él tenía antes de desobedecer, sino que además la sentencia por desobediencia a dicho pacto lo perseguía. La sentencia exigía que muera. Porque aunque Adán, después de haber pecado, le pudo haber dicho, bueno, Señor, dame una segunda oportunidad con este pacto de obras. Ya no vuelvo a comer ese fruto. Bueno, está bien, Adán. Pero, ¿y qué voy a hacer con tu castigo de tu primera mordida del fruto prohibido? Eso no lo puedo pasar por alto. ¿Podría yo considerar tu obediencia? Eso es algo hipotético. Podría yo considerar tu segunda obediencia al pacto de obras. Pero ¿y qué pasó con tu primer pecado al comer el fruto prohibido? Por eso ya es imposible que el hombre se salve por buscar obedecer la ley del pacto de obras. Es imposible. Porque aunque el hombre tuviera la gracia común de Dios de ser una persona tan moral que parezca cristiano, tan recto, tan justo, un buen esposo, un buen padre, trabajador, fiel, no mentiroso, ¿no? El ejemplo de vida, eso no lo salva. Porque Dios le diría, bueno, ok, estas buenas obras tuviste, pero ¿y por los pecados que cometiste? ¿Qué pasó? El pacto de obras exige obediencia perfecta y exige una condenación perfecta por haber desobedecido. Hermanos, por eso vean qué importante es entender esto. Si entendemos esto, estamos afianzados en Cristo. Estamos afianzados en la justicia y en la santidad de Dios y en su amor por los pecadores. Él salva pecadores, no salva justos. La sanción de la muerte por desobediencia al pacto de obras tenía que cumplirse. Ya no hubo una segunda oportunidad para Adán de obedecer el pacto de obras,
desde su desobediencia. Murió de manera definitiva, de manera real, digamos, espiritualmente para Dios. Y la maldición de Dios ya era de Adán y de toda la humanidad. El ser humano, todos, ni Adán, ni nosotros ahora, ni nadie podrá nunca salvarse por tratar de obedecer el pacto de obras. Pero el Dios santo y justo quiso hacer un pacto con su Hijo, nuestro segundo Adán, para que Él salvara a los pecadores, y eso se llama el pacto de gracia. Jesucristo vino, como ya hemos dicho, siendo inocente, justo y recto, como Adán fue puesto al principio, antes de su desobediencia, y en esas cualidades humanas Cristo obedeció el pacto de obras por nosotros, los pecadores, pero además murió ante Dios la muerte que merecíamos para pagar la sentencia de ese pacto por desobediencia. La segunda oportunidad que Dios le da a los pecadores ya no es con obediencia personal, sino con la obediencia perfecta de Cristo. Es la única segunda oportunidad que Dios da al pecador. Pero repito, esta segunda oportunidad se la da a pecadores, los que saben que son pecadores y merecen el castigo eterno. Lo da a través de Cristo, lo da a través del pacto de gracia. Eso significan las dos benditas palabras que Cristo dijo momentos antes de morir para pagar con la deuda de la transgresión del pacto de obras. Las palabras son: consumado es. Consumado es. El pacto de obras fue cumplido. Yo obedecí el pacto de obras, dijo Cristo, y yo morí la sentencia que merecían los pecadores por haber desobedecido ese pacto de obras. Consumado es. Yo fui abandonado del Padre. Yo vine como hombre y lo hice por ellos. Ellos no tienen que hacer nada. Yo los salvaré de gracia. Es la obra de Cristo. Es la voluntad del Padre. Es la regeneración del Espíritu Santo que te lo ha mostrado. Es una obra completa del Dios Trino. Tú y yo no hacemos nada. No es nuestro libre albedrío. No es nuestra permanencia en la iglesia. No son nuestras oraciones. No es mi ofrenda lo que me salva. No son mis lágrimas, no es ni mi arrepentimiento ni mi fe. Es Cristo haciéndolo por mí. Es Cristo muriendo por mí. Lo sé porque el Espíritu Santo me regeneró para poder arrepentirme ante un Dios santo, siendo yo un pecador, y mirar y confiar solo en Cristo. No es mi esfuerzo, no es mi mucha fe ni mi poca fe. No es mi alegría. No es mi membresía a la iglesia, no es mi bautismo en aguas, no es mi participación en la cena del Señor. Nada de eso me salva. Me salva una persona que bajó del cielo, se hizo hombre y vivió y murió por mí. Pero no lo hizo en el vacío, lo hizo bajo la ley, lo que Adán no pudo hacer. Y lo que Adán merecía y toda la raza humana merecía, Cristo lo cumplió como hombre. Ese es el pacto de gracia. Consumado es. La obediencia de Cristo a ese pacto de obras no era suficiente para salvarnos. O sea, su obediencia activa, que haga la justicia, que no peque, no era suficiente para salvarnos. No era suficiente para Dios. Porque para Dios tenía además que cumplirse con la sentencia de muerte que Adán y toda la raza humana ya merecían por haber desobedecido ese pacto de obras desde el jardín del Edén. Era necesaria la muerte espiritual de Cristo, al igual que su muerte física, para que el pacto de obras ya quebrantado por Adán quedara completamente obedecido. El pacto de obras había sido desobedecido por Adán y este exigía la muerte de Adán y la raza humana. Cristo experimentó completamente esa separación. De esa manera la maldición de la ley del pacto de obras había acabado. El desamparo para los elegidos de Dios ha terminado para ellos. Por eso decimos que la muerte espiritual, hay muchos elegidos de Dios que aún no han nacido físicamente. Escucha bien. Hay muchos elegidos de Dios que no han nacido físicamente. Van a nacer físicamente, pero van a nacer muertos espiritualmente. Ellos experimentarán, solo los elegidos de Dios experimentarán la regeneración, vueltos a la vida espiritual.
para no experimentar la muerte eterna, que es la segunda muerte. Cristo solo murió por los elegidos, lo mencioné en el último estudio. No murió por toda la raza humana. Toda la raza fue representada, toda la raza humana fue representada por Adán en el pacto de obras, pero Cristo representa en el pacto de gracia solo a los elegidos de Dios. Dime, ¿alguien merece estar en este pacto de gracia? No. Por eso es un pacto de gracia. No lo merecen. No lo merecen ellos. Ellos merecen la condenación por haber quebrantado. Es un pacto de gracia que yo haré con ellos. Yo decido quiénes se van a salvar. Como nadie lo merece, y no soy injusto si los castigo a todos, yo decido a quiénes salvar. Pero los voy a salvar por gracia, pero porque mi Hijo va a obedecer por ellos. No fue hecho en el vacío, hermanos. Dios es un juez justo. Él aplicó su justicia a Cristo en nuestro lugar. De esa manera la maldición de la ley del pacto acabó en Cristo. Ya no estamos bajo la ley en ese sentido. Ya no necesitamos obedecer nada para ser salvos. Yo ahora obedezco porque ya soy salvo por la obediencia perfecta de Cristo y obedezco en gratitud de esa salvación ya recibida. Quiero ser el mejor hijo de Dios para su gloria, porque quiero agradarle por tanta salvación que me ha dado, yo mereciendo morir eternamente en el infierno, justamente bajo su ira. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo vives? Entonces Cristo fue desamparado únicamente por los elegidos de Dios. Para ellos y solamente para ellos el pacto de obras ha terminado. Porque ahora Dios los ve a través de su segundo representante, Cristo. A los demás los sigue viendo a través de su primer representante, Adán, y todos están bajo la condenación de la ley por haber violado el pacto de obras. Fue una maldición real hacia Cristo de parte del Padre, la que trajo la redención verdadera para los pecadores. La luz del rostro de Dios ha regresado hacia los elegidos de Dios cuando se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo con fe, confiando solo en su obediencia perfecta al pacto de obras y a su muerte sustitutoria bajo ese pacto de obras. Cristo cumplió con los términos de la maldición de dicho pacto y Él liberó a los cautivos. Y ahí estábamos tú y yo también si somos salvos. Ya que Cristo satisfizo las exigencias de la justicia de Dios al pagar el rescate por nosotros los pecadores. Vean esto, Colosenses capítulo 2. Todo esto es algo legal, todo esto es algo que tuvo que hacerse de manera pública. Tiene que haber un respaldo legal y lo vemos en la palabra. Colosenses 2, 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta? ¿De qué habla? Del pacto de obras ya escrito, ya reeditado, ya ampliado del Antiguo Testamento, que una vez y inicialmente fue dado de manera breve y oral en el jardín del Edén. El acta de los decretos fue quitado, fue anulado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, miren, y clavándola en la cruz. Toda la culpa del quebrantamiento del pacto de obras fue clavado en la cruz, en el cuerpo de Cristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Veanlo, fue algo público, públicamente triunfando sobre ellos en la muerte. Pero la muerte no física, no solo física, sino en la muerte espiritual, como el maldito de Dios por nosotros, como el pecador de Dios por nosotros. Así tenía que ser. Si entiendes el pacto de obras, hermano,
y sabes que caíste en Adán, siendo tu primer representante, te gozarás por el pacto de gracia en Cristo. Porque todos caemos en Adán, pero solo unos son elegidos en Cristo. Te gozarás de que te tocó de gracia esa salvación. Dios no vio nada bueno en nosotros, hermanos, de verdad. Escucha bien, Dios no ve nada bueno en nosotros. Si desde el momento que hemos sido regenerados, Dios ha compartido parte de su esencia en nosotros en el proceso de santificación, fue por Cristo, no por ti ni por mí. Si podemos ser personas esforzadas, si estamos perseverando, es por su gracia, no por nuestra capacidad. Dios ahora solo nos ve en Cristo y por eso su rostro, su alegría, su amor es para nosotros. En Cristo. En Cristo. Tú eres acepto para tu salvación en Cristo y eres acepto en tu santificación por Cristo. Tercer punto y último, las obras versus la gracia. Desde el pecado de Adán en el huerto del Edén, nadie puede salvarse por su obediencia personal. Es imposible para nosotros obedecer la ley del pacto de obras, debido precisamente, no a que hay un problema en ese pacto de obras, sino que hay un problema ahora en nosotros, desde Adán, desde su caída, por nuestro pecado heredado y debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Vean cómo lo menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 4. Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida espiritual en Cristo Jesús me ha librado, miren, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuimos esclavos de esa ley del pecado y de la muerte? El día que hagas esto, ciertamente morirás. La ley del Espíritu de vida espiritual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte desde el jardín del Edén. ¿Por qué? Véanlo, aquí lo especifica. Porque lo que era imposible para la ley, lo que ya era imposible según el pacto de obras, no porque hay un problema en la ley, dice, no, por cuanto era débil, véanlo, era débil por la carne. Aquí la carne significa el pecado. Yo ya era débil para alcanzar el estándar de la ley debido a mi pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de nuestro pecado, condenó al pecado en la carne. Vean esto, vean el versículo 4. ¿Para qué? Para que la justicia del pacto de obras, la justicia de la ley se cumpliese por medio de la fe en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andan los que han creído esto? Buscando la guía del Espíritu Santo, buscando la comunión con el Padre por medio del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo me ha librado de la muerte, me ha librado del pecado, de la maldición, que nos trajo el haber desobedecido el pacto de obras. El problema ya no está en el pacto de obras, el problema estuvo en Adán desde que cayó y todos nosotros. Pero Dios envió a su Hijo, pacto de gracia, en semejanza de carne de pecado, y por nuestro pecado, por la muerte de Cristo, condenó todo eso. Te gozas en eso, hermano, de verdad. En eso debemos gozarnos. Si solamente venimos a este lugar tratando de aumentar nuestro conocimiento teológico, si perdemos de vista esto, nos vamos a volver orgullosos. Cada vez que leas tu Biblia, cuando estés en tu casa, cada vez que ores, piensa en esto. Dios te va a ayudar, no por ti. Dios te va a ayudar, no por ti. Él te va a dar lo que Él quiere, pero por Cristo. Es por Cristo en ti. Él quiso salvarte en Cristo y envió a Cristo con ese propósito. Si tú eres salvo, tú eres uno de los elegidos de Dios, por los cuales Cristo obedeció el pacto de obras, por los cuales Cristo murió bajo la advertencia del quebrantamiento de ese pacto de obras.
Qué maravilla, hermano. Eso nos debe de motivar, yo lo mencioné domingos pasados, eso nos debe de motivar a venir. Porque si estás buscando otra cosa, hermano, estás perdiendo de vista lo más maravilloso que Dios ya hizo con nosotros. O sea, ¿tú crees que tu salud es más importante que entender esto? ¿Tú crees que tener dinero es más importante que entender esto? ¿O tener muchos años de vida es más importante que entender esto? No has entendido entonces, o lo has entendido a medias. Hermanos, debemos venir a la iglesia agradecidos de que ya la obra está completa, consumado es, dijo Cristo en la cruz. ¿Cómo lo respaldó el Padre? Lo resucitó al tercer día. Yo estoy contento y satisfecho con este sacrificio. Estoy contento con lo que hizo mi Hijo por ustedes. Resucitó a Cristo para nuestra justificación. Si el Padre no hubiera aceptado esto, Cristo seguiría en la tumba, porque murió como pecador, murió como maldito, y de ahí no se hubiera levantado. El Padre lo resucitó porque aunque murió como el maldito por nosotros y como pecador en sentido legal, lo resucitó, dando a entender el Padre: yo estoy satisfecho. El pacto de obras que Adán violentó, mi Hijo lo cumplió. Yo los voy a salvar por gracia. Ustedes ya no tienen que hacer nada, yo lo hago en mi Hijo. Crean en mi Hijo y vivan para Él. Sírvanlo a Él. Vayan a la iglesia buscando a mi Hijo. Ofrenden para Él, canten para Él. Luchen por ser mejores para Él. No para obtener más cosas de mí, no, para obtener más de mí. Lo que yo soy en Cristo para ustedes. Venimos aquí no buscando cosas de Dios, ni las bendiciones de Dios. Eso se lo dejamos a su soberanía y en su providencia. Yo vengo aquí porque ya tengo la mayor bendición del Padre hacia pecadores, su Hijo amado Jesús, quien cumplió ese pacto de obras por mí, lo que yo no pude hacer. No hay otro medio de salvación para los pecadores culpables fuera de Cristo. Escucha bien. Dios ha decidido, Dios el Padre, ha decidido derramar su ira solamente en dos lugares. En su Hijo amado Jesucristo mientras colgaba en la cruz, número 1, y número 2, eternamente en el infierno. Solamente en esos dos lugares va a derramar toda su ira el Padre. Si tú ya estás en Cristo, el Padre ya no tiene ira para ti, porque la ira que tú merecías la derramó en Cristo en tu lugar. Pero si tú no estás en Cristo, la ira de Dios te espera en el infierno. Esa será la segunda muerte. Hoy estás en muerte espiritual para Dios. Estás caminando hacia tu muerte física. Y si no te arrepientes antes y vienes a Cristo, la muerte eterna, la ira de Dios será tuya. ¿Crees esto? Hemos entendido que todos caímos en Adán. Si Dios fuera injusto por eso, entonces sería injusto si somos salvos en Cristo. Solamente hay dos representantes para Dios, o Adán o Cristo para nosotros. Para toda la raza humana, uno de dos. Eso se llama la cabeza federal, el representante. Pregúntate y respóndete: ¿yo en quién estoy ahora? Hermanos, si de verdad estamos en Cristo, de verdad, hermanos, si en verdad estamos en Cristo, ¿cómo vamos a vivir para Él? ¿Cómo estamos viviendo para Él? Ya no estamos en el primer Adán. No estamos diciendo que debemos tener vidas perfectas, porque seguimos siendo imperfectos. Pero escucha bien, dentro de nuestra imperfección y dentro de nuestra capacidad, debemos de ser lo mejor posibles para Dios. Señor, con todas mis limitaciones, con todos mis temores, con todas mis luchas, debilidades, yo quiero ser, siendo así, lo mejor para ti.
Porque si hoy no hago mi mejor esfuerzo, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando que suceda? No va a suceder nada. Este es el evangelio que tenemos que creer. Esta es la salvación que tenemos que creer. Aquí no venimos a buscar nada, hermanos. Podemos seguir enfermos, pobres, afligidos, abatidos, pero tengo a Cristo. Si hoy muero físicamente, ¿qué importa? Tengo vida espiritual. Ya no tengo muerte eterna. Voy al cielo con Él. Él se encargará de los míos. Él se encargará de los asuntos que deje pendiente. Vivo o muerto, debo de vivir para Él. Vivo o muerto físicamente, porque ya estoy vivo espiritualmente. Vivo o muerto, debo vivir para Él. Lo mejor posible para Él. Debemos de tener tú y yo la meta de ser los mejores hijos de Dios. Por Cristo, lo que Él hizo, lo que Él es. Si no tienes ese estándar, entonces tú tienes muchos ídolos en tu corazón. Porque tú siempre quieres ser el mejor en tu trabajo, con tu familia, con tus asuntos, pero para Cristo. ¿Por qué no quiero ser el mejor para Él? No es que Él me necesite. No es que Él esté mendigando mi amor, sino que Él es el digno de hacerlo. Y lo que me motiva es lo que Él ya hizo en este pacto de gracia, que no quedó en el vacío. El amor de Dios tiene una base legal, su justicia satisfecha en Cristo. Por eso se escribió y se reeditó el Antiguo Testamento, para que haya una base legal, humana y celestial. Yo los voy a salvar, pero mi ley tiene que ser cumplida. Si eso no te mueve, hermano, ¿qué te levanta todos los días? ¿Qué nos levanta todos los días? ¿Tus metas? ¿Tus anhelos? ¿Tus pendientes? ¿Qué te levanta todos los días? Señor, no me puedo mover, no me puedo levantar, no puedo, Señor. Pero si tú me concedes otro día, permíteme vivirlo para tu gloria, buscando tu presencia, agradándote, porque tú ya has hecho todo para mí. Lo voy a hacer no descansando en mi desempeño. Lo voy a hacer lo mejor posible, no descansando en mis esfuerzos. Yo lo voy a hacer lo mejor posible porque Cristo lo hizo por mí. Yo descanso en su obediencia perfecta, que yo nunca jamás tendré. Y yo descanso en su muerte por mí en la cruz por todos mis pecados. Por eso lo voy a hacer. Por eso lo debemos hacer. Por eso la iglesia para Cristo no es un juego, hermanos. La iglesia fue un lugar donde se reúnen los elegidos salvados, pero salvados por su muerte. La iglesia es el lugar donde Dios le vuelve a decir al pecador: yo te salvé, mi hijo. Ven a cantarme a mí. Ven a tener comunión con tus hermanos delante de mí, porque yo ya ahora soy tu Padre en Cristo. Trata de servirme lo mejor posible. Trata de hacerlo, porque yo ya te he aceptado en Cristo. No tienes que hacer nada. Disfruta de mi presencia por Cristo. Hermanos, eso nos debe de mover todos los días. Yo oro al Señor porque ya tengo todo en Cristo. Yo leo su palabra porque ya tengo a Cristo. No necesito nada. Necesitamos conocer mejor esta obra trinitaria, este pacto eterno de redención de gracia en Cristo. No necesitamos muchos cursos de muchas cosas, hermanos, de verdad. No necesitamos mucha teología. No necesitamos mucha hermenéutica. Necesitamos entender quiénes somos, quién es Dios y qué hizo por nosotros en Cristo. Y todo lo demás se irá acomodando en su lugar, en su tiempo. Que Dios permita, hermanos, de verdad, que esta iglesia pequeña, esta pequeña misión crezca en esta verdad. Que los salvos en este lugar
crezcamos en el conocimiento de nuestro Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que nunca perdamos nuestra condición tan pecadora, tan condenada que teníamos delante de Dios. Y así, estando así, Dios el Padre dijo: les voy a dar una segunda oportunidad en Cristo. Solo en Cristo, a quien amo con todo mi corazón.